Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, Sebas. 2 horas más allá. No, 2 horas menos, perdón. 2 horas 2 horas menos. menos que en Uruguay. Camilo, gracias por sumarte a este podcast. Y como te presento, aunque me gustaría que te presentes vos, después cómo te consideras o cómo te presentarías a alguien que no te conoce. Pero bueno, somos colegas de hace mucho tiempo, trabajamos en pediatría intensiva sobre todo, hacemos investigación. Y además te puedo considerar un amigo. Nos hemos cruzado más de una vez en algunos viajes. Y la idea que me parecía, bueno, siempre que nos cruzamos y podemos compartir algún tiempo en persona, siempre hablamos de cosas que no tienen que ver con la medicina. Y una de ellas es el lugar donde vivís. Corregime si me equivoco, nacido, criado y bueno, radicado en Medellín, en Colombia. Yo, un poco preparando este podcast de hablando, y bueno, luego de que aceptaras la invitación, y en esas charlas y esos encuentros han surgido muchas anécdotas, algunas muy incómodas, de cosas que has vivido. Contame un poco, como para empezar, ¿cómo es Medellín? O sea, vos sos de Medellín, sos paisa, como le dicen a los que nacieron y viven en tu tierra. Medellín es Colombia. ¿Qué tiene de distinto al resto de Colombia? ¿Qué tiene de particular? Sebas, antes que nada agradecerte la invitación a este espacio que has ido construyendo, muy personal, muy diverso y muy nutrido. Eh, unas claridades con el origen. Yo nací en Medellín, sí, pero viví desde los 3 años en una ciudad cercana a Medellín. Digamos que hay un área metropolitana grande en el Valle de la Aburrá, que es el río que cruza este valle, y hay muchos municipios que hacen parte de ese conglomerado que se considera pues como un área metropolitana única. Vos no alcanzas a diferenciar cuando pasas de una ciudad a otra. Entonces yo me crié en Envigado. Envigado es una ciudad cercana, muy cercana a Medellín, hacia el sur, y actualmente estoy radicado en La Estrella, que es otro sitio en el sur muy cercano a estos últimos dos. Pero toda mi vida, digamos, profesional y estudiante de universidad fue precisamente en Medellín. Medellín es la capital del departamento de Antioquia, digamos, es la segunda ciudad en importancia en Colombia después de la capital de Bogotá. Es una área andina, estamos en medio de las cordilleras, y eso la hace, digamos, distinta a otras zonas de Colombia, más hacia los litorales pacífico, hacia el Caribe o inclusive hacia la Amazonía. Colombia es un país muy diverso, no solamente en geografía, sino en cultura y en riqueza de cultura y de las personas y la interacción que se tiene. Ese es Medellín, como tú dices, paisa es todo el que nació, digamos, en Antioquia, y se extiende un poco a toda la zona cafetera también. Yo te voy a contar algo. Yo soy de Uruguay. Lamentablemente, aunque estamos en el mismo continente, en la misma región, Sudamérica, no es un lugar con el que tengamos mucha conexión, digamos, de viaje. No muchos colombianos viajan a Uruguay, ni muchos uruguayos viajan a Colombia. Diríamos que, por lo menos en lo que me toca desde mis compatriotas, en los últimos años quizás se ha vuelto un destino, bueno, obviamente turístico, pero no es un país, ni tampoco colombianos vienen acá a turistear, a visitar, en eso de la diversidad que tiene Latinoamérica y sobre todo Sudamérica. Es tan diversa que ni siquiera nos conocemos bien. Ahora, lo que sí se conoce bien de Colombia es esa chapa del país narco, ¿no? Colombia es eso. Y de los uruguayos que conozco que han ido a Colombia, no conozco a uno que no haya vuelto enamorado de tu país. Es como, yo recuerdo la primera vez que fui a Colombia, tuve la suerte de ir más de una vez, y la primera vez creo que el Ministerio de Turismo tenía como un eslogan, esto hará hace 10 años, que decía:
el único riesgo en Colombia es que te quieras quedar. Tal Me cual, quedó así grabado fue. eso, porque antes de ir, y contame un poco cómo se vive eso del otro lado, siendo colombiano. Antes de ir, Colombia en el imaginario también de Sudamérica es el país narco y es un país peligroso. Per se, peligroso. Vas a ir caminando por las calles de Medellín y te vas a encontrar con narcos por todos lados y que no vas a poder. Contame esa chapa, ese estigma de ser el país narco de Latinoamérica. ¿Cuán alejado está de la realidad? ¿Qué le dirías a alguien que quiera visitar Medellín hoy? Casualmente en estos momentos la ciudad está en un auge de unos años para acá en el turismo y se visita mucho, pues ve uno mucho extranjero en muchas zonas de la ciudad. Es una, como lo llamas, una chapa y ese estigma, yo creo que a todos los colombianos nos ha tocado lidiar con él cuando nos movemos con otras personas de otros países o salimos del país. Es un sesgo que queda y da mucha lidia que se retire, pero precisamente conocer el país y conocer la diversidad de culturas y paisajes que hay hace que el mismo turismo cambie la manera de verlo. Yo no te puedo decir que todo sea color de rosa. Vos sabes que siguen existiendo miles de problemas en países como los nuestros, de desigualdad social, de corrupción, de violencia, de diferentes índoles. Pero la comparación a la época de los 80 y 90, que fue en la que yo crecí, digamos, es abismal en cuanto a los riesgos y a la seguridad. El narcotráfico sigue existiendo y sigue existiendo en distintas presentaciones o representaciones y se ha tomado también desde un punto de vista de muchos actores armados. Entonces eso lo hace más complejo aún, pero en magnitud no tiene comparación con esa época. Sigue siendo una época muy oscura del país, con unas cicatrices profundas que pienso que todavía no se han terminado de cerrar en muchos aspectos. Se ha tratado de hacer, digamos, como esa sanación o esa liberación de todas esas heridas, pero mientras el conflicto en Colombia siga estando vigente, va a dar más lidia poder cerrar esos capítulos, porque sigue existiendo, digamos, grupos de narcotráfico de diferentes índoles y pues, eso no permite como cerrar eh, el capítulo ahí. Sí, yo hace poco mi última visita a Colombia, recuerdo en una comida con amigos, todos eran más o menos de mi edad, alrededor de los 40 años. Todos tenían en su pasado, en su historia familiar y de vida propia, alguna historia medio de película, ¿no? O algún familiar secuestrado, ni que hablar que haya vivido algún atentado de distinto tipo. ¿Cómo en tu vida, esas heridas que me hablas, cómo era ser niño? ¿Cómo fue tu infancia en Medellín? Envigado, Medellín, ahí en la región de Antioquia. ¿Cómo era un día en la vida de Juan Camilo yendo a la escuela? Yo precisamente te hablaba de Envigado porque Envigado fue, digamos, como la ciudad o el sitio donde empezó toda el entramado de Pablo Escobar. Él era de allá y entonces ahí fue pues como donde se gestaron muchas de sus cosas y salieron muchos de los cabecillas o lugartenientes de su entramado delictivo. Entonces, cuando yo estaba, digamos, terminando la escuela, empezando el colegio, moverse por Envigado tenía sus restricciones en ciertas zonas, porque
no porque fuera patente o era alguien armado, pues diciéndote por acá no pasas, pero había zonas donde uno sabía que habían sicarios del entramado de Pablo Escobar, o porque ahí había un edificio que era de él y tenía una amenaza de bomba, por ejemplo, cuando la guerra con los Pepes, en fin. Entonces uno tenía que planear su vida alrededor de muchas de esas cosas, no podía pasar, o por ejemplo a mí me tenían prohibido en la casa pasar por cierto sector donde habían edificios de él, porque en cualquier momento estallaba un carro bomba y podía pues uno caer por simple peatón. Conocí, o tú, pues muchos de mis amigos de infancia con los que jugaba fútbol terminaron de una u otra forma involucrados en esto, por aquello del atractivo del dinero fácil que se veía en esa época, y un cambio de vida de un joven que estaba hoy jugando fútbol y digamos yendo a la escuela y mañana está en motos de alto cilindraje, con mujeres y haciendo una vida, pues, digamos, de bares y de diversión, pero con todo lo que eso implica en riesgos y demás. Muchos de ellos, pues, murieron en esa guerra interna que se dio en los carteles. Entonces, uno vivía con una cierta zozobra, pero la zozobra del adolescente y del niño que, pues, igual que está disfrutando la vida y sabe que hay O sea, algunas te restricciones. acostumbraste. Sabías que Sí, por tal calle no podías ir y chao. ya, y uno también, pues, como digamos, aprendía como a, no, a evitar ciertas situaciones de riesgo. Digamos que la vida nocturna se limitaba porque, pues, era donde podían suceder, digamos, como más situaciones de violencia. Entonces, bueno, era para mí era la realidad y era el momento de la vida. Yo no conocía nada más y pensaba que ese era el mundo. Y pues ya con el paso y creciendo en la adolescencia uno pues, se va dando cuenta que está embebido en una situación muy particular, de un país muy particular. Entre otras cosas, llevaba 50, 60 años en guerra y que sigue teniendo un conflicto interno y que fue lo que yo nací, en lo que me quedé, y no he conocido una Colombia distinta, ha sido siempre como la misma. ¿Tuviste muchos amigos que fallecieron en esa época? O sea, o que hayan entrado en el narco, que hayan vivido o muerto en alguna situación así, que hayas perdido compañeros bueno, de tu crianza, digamos. Sí, 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 varios del barrio donde crecí en Envigado, y de los alrededores con los que jugábamos fútbol. Nosotros teníamos en los barrios una cosa que es muy tradicional pues en Colombia, que son los desafíos entre barrios. Entonces cada barrio tiene digamos, como su equipo de fútbol y nos reuníamos en canchas a jugar, inclusive muchas veces en la calle. Y uno después del colegio se podía jugar 2 o 3 partidos seguidos entre los distintos barrios del municipio, y eso llevaba a que uno conociera pues, como a muchos de ellos y después supiera como ese triste final que tuvieron por eso, por entrar en ese mundo. ¿Y en qué te parece que te marcó eso en tu vida cotidiana hoy? O sea, el Camilo que sos hoy. Estás criando hijos, tenés una niña preciosa, o sea, que vive en la misma ciudad. Cuando ves la crianza de tu hija y la vida que tiene ella, la comparás con la tuya. Y estos cambios que han habido en Colombia y que la situación está más tranquila, hace tiempo por lo menos no es de ese nivel de tenor de violencia. ¿Qué cosa te parece eso, no? De que te acostumbraste y que hoy quizás no puedas creer que te hayas acostumbrado a ese nivel de, no sé, de estrés o de... ¿Hay algo que Y, vos viendo a tu hija digas, pucha, yo esto no lo podía hacer? ¿O lo hacía de no, distinta manera? inclusive yo no sé mi mamá en esa época cómo me dejaba salir, pues sabiendo cómo eran las situaciones en ese momento. Cuando ya tenía por ahí 8 o 9 años, que salía solo en bicicleta por toda parte, nos recorríamos todo el municipio en bicicleta de arriba a abajo.
Y yo en estos momentos, por eso inclusive es muy paradójico, porque la libertad que yo tenía en ese entonces, o que los niños de esa época teníamos para salir por una ciudad y para un municipio pequeño más bien en ese entonces, y para ir por las zonas, digamos, como medio rurales alrededor del casco urbano, y no la tienen los hijos de los que nos criamos en esa generación. Mi hija, por ejemplo, no tiene esa facilidad porque es que ya estamos embebidos en una ciudad mucho más densa, con más riesgos, digamos, el solo hecho del tráfico. Pues es que en esa época sí, había carros, pero no tantos como hay ahora. Y montar en bicicleta por la calle era una cosa cotidiana. Hoy en día yo no sería capaz, por ejemplo, de dejar que mi hija salga a la calle en su bicicleta por ahí, que es un tránsito muy distinto de vehículos el que hay. Entonces es paradójico porque Claro, vos caminabas, ahorita, tu madre te decía, tomate el bus, anda caminando, y había 2 por 3 una explosión de un auto, de un coche, o bueno, esto, muerte, personas asesinadas, violencia en sí, y podías andar, ¿no? Con ciertos límites, ¿no? Bueno, andá a tal lugar, volvé a tal hora, no vuelvas tarde, no vaya de noche. Y hoy a tu hija eso no lo podés no, hacer o no lo ves. paradójicamente, es que no veo como muchos espacios, no hay muchos espacios para eso que puedan salir. Y yo salía a andarme mangas enteras que había en esa época alrededor de, pues, o cercano a mi casa en Envigado, que hoy todas están construidas, todas son complejos habitacionales, pues, grandes, y ya esos espacios, digamos, como de libertad, o de poder ir a caminarse el mundo uno con sus amigos. Es ya digamos que la zona rural de hoy para los niños son los centros comerciales, pues, por decirlo de alguna forma, es donde van a una zona de esparcimiento con los amigos. A nosotros el centro comercial ni existía, de pronto había uno o dos sitios donde habían las maquinitas, los juegos de video, uno iba con los amigos, se comía un perro, un pancho, no sé cómo lo llaman en Uruguay, Sí, un un hot perro dog, caliente, un hot dog, Frankfurter, bueno, un pancho. y ir a jugar algo maquinitas, decir de pronto un cine, pero la mayor parte del tiempo pues era como en la cuadra alrededor del barrio, y los atractivos que tuviera el barrio por ahí cerca. La vida al exterior, digamos, al aire libre era Sí, otra. sí, sí, Incluso con los sí, riesgos que había en ese momento. total. Eso es algo que estamos viendo en muchas ciudades de Latinoamérica, ¿no? Es como la concentración de cierta clase social, además, que puede llegar a que sus hijos pasen una tarde entera en un mall. Creo que le dicen mall ustedes, ¿no? Los shopping centers gigantes, que ahí tienen todo. Sin embargo, las plazas de la ciudad, las cuadras, como decís, esos partidos de fútbol que hacían en un barrio contra otro, como que por lo menos quedaron en ciertas clases sociales, capaz que las más sumergidas socialmente, pero no para la mayoría de la población. Y es algo de los rescates como urbanísticos que se están haciendo en algunos municipios, en algunas ciudades, como de recuperar mucho de esa zona verde, y de parques, y de sitios donde se pueda ir con tranquilidad, como a estar con los amigos, con la familia, y que no sea todo a los interiores de los hogares, o en los parques cercanos nomás. Eso es clave. Camilo, ¿cómo ves hoy, digamos, esa historia que viviste hace más de 30 años, ¿no? 30 años, obviamente Escobar está muerto, el cártel de Medellín, bueno, habrá hecho metamorfosis, sigue habiendo narco, obviamente, no con esa exposición pública que había en aquel momento, pero sigue estando. Pero lo que nunca se fue eso que estábamos hablando al principio, el estigma, ¿no? El estigma que, primero, preguntarte, ¿lo viven los de Medellín cuando viajan por el resto de Colombia, cuando visitan? Y Sí, luego, mucho. contame cuando salís del país, cuando vos vas con el pasaporte colombiano, ¿qué te pasa cuando llegás a la aduana de otro país o antes de salir? Sí se vive, y digamos que puede haber cambiado un poco de un tiempo para acá, pero sigue existiendo la exposición.
Creo que ha habido un fenómeno que ha reforzado y eso y es, digamos, las series televisivas que se han sacado al respecto, de Narcos y no sé qué, El Patrón del Mal, y bueno, en fin, una serie de cosas que han tratado de como de sublimar desde la cinematografía la historia, pero que ¿Vos las algunos viste? pensamos, no, ninguna. ¿Ninguna No, viste? ninguna. Nada. No me llama la atención. Digamos que he visto algunas películas muy representativas de la época que se hicieron acá en Colombia, pero las series recientes no me han parecido atractivas ni, ¿no? ¿No Digamos que, empezaste y a ver, te tampoco, pusiste play ahí en Netflix, que está de moda? nunca, Nada, ni una. nunca, no, ni una. Y te decía que para muchos eso más que ayudar a sublimar el proceso, el conflicto, lo que ha hecho es como reforzarlo, pero bueno, hay opiniones muy repartidas al respecto. Entonces sí se vive cuando uno sale la, la llegada a ciertos aeropuertos en algunos países no es fácil para un colombiano, a veces termina siendo revisado más de lo usual, sus maletas y preguntas y en fin, todo, yo creo que todo colombiano que ha salido ha tenido alguna experiencia, pues por lo menos incómoda, ¿cierto? Porque ya eso, y uno tiene como un pecado original adentro y llega al aeropuerto y es la hora de la aduana y ya lo coge como el nervio, como que van a revisar, sabiendo que no tenés No nada, tenés nada, sí. pero el solo hecho Tenés el ya, pasaporte de Colombia, sí, nada más. ya te da un Eso es como poquitico de tener nervio, cocaína arriba. te va dando un poquito de nervios y todo. Y alguna vez en un congreso de cuidado intensivo ya hace muchos años, cuando estaba de residente, de fellow, llevé café y llevé semillas de café cubiertas de chocolate, unos dulces que son como muy representativos pues, de Colombia. Café, vos sabes lo importante que es, Sí, ya te he además, regalado café algunas veces. colombiano que tengo, me está quedando poco del que me regalaste. Así que la Es próxima vez que nos veamos me vas a hacer de café una. exquisito. Es inclusive una tradición que yo tengo cuando visito amigos de otros países, que sé el gusto que se tiene por el café colombiano. Entonces llevé a ese congreso porque pues sabía que me iba a encontrar con personas, digamos, representativas del cuidado intensivo, que de una u otra forma, no directamente, pero sí a través de sus escritos me habían enseñado algo y quería como reconocimiento, pues darles un presente. Y en la aduana, ahí entrando al país, en la maleta encontraron las semillas de café y Ah, entonces estos policías me preguntaban qué era eso y yo en mi mal inglés les decía que eran semillas. Y este país tiene muchas peor. restricciones Semilla peor. con el ingreso entonces, no, eso pasé una hora en la aduana explicando que eran unos dulces que no se puedan sembrar, que ya estaban procesados, bueno, en fin, Sí, como que cuando querés explicar y es cada vez peor, te vas es sumergiendo, te peor. vas hundiendo cada vez más. Y entonces el proceso ahí fue incómodo y recuerdo que pues en el Congreso ya cuando me encontré Te con dejaron varios de pasar el las... café. Sí, sí, pasó sin lío. Inclusive les regalé un paquete para que lo probaran y ya se tranquilizó el ambiente y fueron muy formales inclusive. Eh, pero entonces te iba a contar que cuando estuve ya en el Congreso y reunido con estos referentes internacionales, a uno de ellos le fui a entregar el café, la bolsa de café, y no me la recibió. Me dijo que, no, que los colombianos éramos muy fregados y él no sabía qué había ahí adentro y que él no quería correr riesgos. Entonces, bueno, es una de esas anécdotas que uno tiene y le pasan. Fue más franco que el de la aduana o el de Sí, tal cual. inmigración. Yo Directamente dijo que no quería nada de Colombia por... no corro riesgos. ¿Vos qué hiciste? No, nada, recibí mi bolsita y hubo otro referente internacional que la recibió. Que la recibió con Tampoco sé gusto. si se la llevó a su país, la dejó allá, no sé. O sea, esto que es jocoso, me imagino la bronca que te habrá dado.
¿no? Sí, y más que bronca, Sebastián, muchas veces lo que te deja es como una melancolía, una tristeza por el hecho de que se estigmatice toda una región, una población, una cultura por una situación muy grave, muy fuerte, permanente en el tiempo, que fue decisiva para todo un país, pero que no representa el 1% de la población colombiana. Entonces, muchas veces hay cosas con las que uno ya no pelea. Entonces, cuando en reunión con personas extranjeras sale a flote el tema de la producción de cocaína y demás, sí, se reconoce, pero también se trata de resaltar que hay muchas otras cosas bellas Exactamente. en el país, y se trata de invitar a que conozcan y saquen sus propias conclusiones. Sobre todo porque el colombiano, lo que yo noto cuando está en otras partes del mundo es que recibe muy buena acogida donde está, es muy buen trabajador. Por ejemplo, en el área en la que yo me muevo, todos los colegas con los que me formé que se han ido del país y han terminado en algún otro, en otro país trabajando como médicos, son súper valorados por la entrega que tienen al trabajo, por el conocimiento, se forman muy bien, el país forma muy buenos médicos, en fin, muy buenos profesionales en muchas otras áreas. Acá alguna vez se acuñó el término de la fuga de cerebros, que se fueron muchísimos y se siguen yendo muchísimos profesionales muy bien capacitados, porque en otras empresas, universidades, en fin, ven el potencial, hacen una pasantía, presentan un trabajo de grado, hacen una práctica, lo que sea, e inmediatamente, como decimos nosotros, le echan mano porque ven el potencial que hay ahí. Es algo que de pronto al interior del país no se ha potenciado y no se ha visto, toda esa fuerza productiva que hay. ¿Y adentro del país te ha pasado de vivir algo similar? O sea, los de Medellín, los paisas, el resto de Colombia, ¿cómo son vistos? O sea, estamos hablando Eh, en relación a esto y la historia del narco de los ya, 80, 90. ya, no tanto, aunque sí hay algo al respecto. Lo que pasa es que no sé si pasa en Uruguay, pero entre las regiones siempre hay ciertas rivalidades. Entonces, por ejemplo, en la zona de Bogotá se llaman, pues se les dice rolos. Entonces, los rolos y los paisas tienen unas rivalidades, no Las dos solamente desde ciudades el grandes. fútbol, sí, Claro. por ejemplo, o no solamente desde el fútbol o desde la comida o desde que las mujeres son más lindas en las paisas, o en fin, cosas superfluas, pero que hacen que las rivalidades existan y haya contrapunteos ahí al Pero no respecto una con la discriminación costa. interna por el tema narco específico y toda la historia de los cárteles y eso de Medellín. Yo en lo personal nunca lo viví, pero no puedo decir que no haya pasado. Eh, igual, digamos, como que en todas las regiones está ya tan permeado todo el conflicto o en su época estuvo tan diseminado que creo pues que no hay ya una región única donde se pueda decir que el problema existe, ¿cierto? Pero no lo viví nunca en lo personal, en la interna. Yo siempre que me preguntan por Colombia o que surge el tema Colombia con gente, obviamente sin colombianos, digo, gente de mi país, que estemos hablando, siempre digo que Colombia está en la esquina de Sudamérica, allá arriba, va arriba, visto desde aquí, y que es un país de, ¿no?, 50 millones de personas, un país que tiene desde montañas nevadas, selva amazónica, las costas con las playas más paradisíacas que uno se imagine, la costa pacífica también, digo, tiene todo Colombia. Desiertos. Que, desiertos también, sabanas, lo que quieras, en Colombia tenés. Y esa diversidad que es como un micromundo, ¿no? O sea, vos te tomás un avión, en 2 horas estás en el Caribe, En en una menos, hora, dos en horas, menos. estás en una montaña, en un pico nevado, subiendo, haciendo alpinismo. A vos, yo siempre, ahora en el viaje estaba recordando mientras que te escuchaba, de estas bellezas, al principio sobre todo que estabas diciendo de lo que es Colombia y esta diversidad
y que Gabriel García Márquez había sido más que un narrador de cuentos, lo que era un reportero. Miraba la realidad colombiana. Y eso unos compañeros colombianos me lo dijeron. En realidad García Márquez, el gran Gabo, era un No, relator de la realidad. no se Y inventó ahí nada, no se no se inventó inventó nada. nada. Ahí está. ¿Cómo es el Macondo, digamos? ¿Cómo es Maconda? Porque, explicarle a alguien, no a mí, o tratar de explicarle a alguien de por qué el gran Gabo, uno de las grandes plumas de la historia del castellano, de la lengua hispana, en realidad era un relator. Sí, básicamente es esto del realismo mágico, donde algo que parece inverosímil se presenta como real, como que pasó. Lo vivimos todos los días los colombianos en las noticias de todos los días. O sea, uno no se termina de sorprender de las cosas que pasan cotidianas y uno se encuentra la noticia y uno dice, no puede ser verdad, esto que me están... Pero es. Y es cosas increíbles que pasan desde la política, desde las discusiones familiares, desde la misma violencia, desde la cotidianidad del colegio, de profesional. Cuando escuchas que pueden haber hospitales que no tengan alcohol, eso es verdad. Puede haber en una zona rural cosas que a uno le parecen que no están siendo, no se están compadeciendo con la realidad. Y sí, y en ese sentido es que se menciona eso del Macondo colombiano, que las cosas raras que podían pasar en 100 años de soledad con todos los buen días, nos pueden pasar A diario a los los Jaramillo, colombianos, todos los tal días. cual, nos pueden pasar, tal cual. O a los Madrigal en la película, si ya la viste con tu hija, la película de Disney, pues de Encanto. Entonces son cosas que sorprenden repito, por lo inverosímiles, pero que suceden y que hacen parte como de nuestra cultura y como de nuestra tradición. El colombiano tiene un montón de vicios y de cosas que lo hacen para muchos hasta divertido, llegar tarde, despreocuparse por cosas, digamos, importantes en la vida, priorizar otras como la rumba, por ejemplo, y no Puede haber un preocuparle. drama Sí, sí, nacional sí. y estar en un baile, Eh, contentos y cantando. hay mitos urbanos que dicen que aquí se han tapado grandes cosas con un partido de fútbol y lo creo completamente porque puede pasar dentro de la cotidianidad del colombiano. ¿Alguna vez pensaste en irte de Colombia o a tu familia capaz que en esa época, de o ir a estudiar o decir, no aguanto más Colombia? Cuando estaba, digamos, en el colegio y eso, no, nunca fue como una opción. Uno escuchaba a muchas personas que se iban a Estados Unidos a trabajar y se quedaban. Yo tuve la fortuna de tener una vida muy tranquila, una vida de clase media baja, pero sin haber pasado nunca como grandes suplicios. La familia era estable, digamos, y una familia extensa. Esa es otra característica muy de los colombianos, y es que vos no sos papá, mamá, hijo nomás, sino que tío, abuelo, primo, y en mi casa, por ejemplo, donde yo viví, me crié, era la casa de los abuelos. Entonces todos los sábados o los domingos La casa de los podía buen haber, días, de los aurelianos. podía haber Exacto. 30 personas almorzando por tandas, y se hacía todo un proceso alrededor de la alimentación de esa tropa. Entonces, eh, no, nunca lo pensé, nunca me lo plantearon en la familia tampoco. Cuando estaba estudiando medicina, pues siempre es como una posibilidad irse a formarse a otra parte, pero siempre con la idea de volver y en fin, ya digamos en el fellow tuve la oportunidad de salir
a dos partes. Estuve en Argentina y estuve en Madrid, pero nunca con la intención como de quedarme, sino de formación. ¿Nunca te pasó de estar haciendo esas rotaciones y estudiando en el exterior y decir, no vuelvo a Colombia, acá estoy mejor? No, tuve muchos amigos que sí les pasó, que compartí o viví de cerca la experiencia de ellos y el proceso de tomar esa decisión. Pero en lo personal, pues, o sea, hay días que uno le pica el gusanito de buscar otro horizonte. Pero así cuando joven y en el peor momento del conflicto y demás, no, nunca lo pensé. La diáspora colombiana no es menor. Yo no tengo los números ahora, pero hay mucho colombiano viviendo afuera, millones quizás. No, yo tampoco lo sé, pero a toda parte donde he ido me he encontrado un colombiano. Siempre hay colombianos. Hace unos años, viajando con mi esposa, cuando estábamos recién juntos, hicimos un viaje largo, pues cuando nos fuimos ella es neonatóloga, estaba haciendo una rotación también en Madrid y estábamos dando, después de esas rotaciones, una vuelta por Europa y estábamos en una ciudad pequeña en Bélgica. Ya estábamos cansados, no sé si recordar los desayunos colombianos, que son bastante Sí. proteicos y abundantes. Sí, Entonces ya estábamos abundante. cansados de comer solo pan y lo que llaman los argentinos las facturas y cositas dulces. Entonces yo le dije, no, ¿y qué vamos a buscar? Nos Extrañaba tenemos que frijoles, algunos huevo huevos, claro, entonces le dije, tocino. no, vamos a buscar un sitio donde nos hagan un desayuno de verdad. Entonces entré a un sitio ahí en el inglés rebuscado y tratando de buscar palabras. Es como que al Empecé a colombiano le gusta explicarle. sudar mientras que desayuna, ¿o no? Sudar y quedar sudando la hora posterior a la comida. Pero sabes que tiene una historia eso de los desayunos que aquí les llamamos trancados para el Ajá. campesino que sabía a qué hora salía de su casa temprano en la mañana, iba a hacer sus labores al monte, pero no sabía a qué horas iba a regresar, entonces tenía que ir con una buena reserva. Entonces, estando en esas, le pregunto ahí al mesero, pues, al que estaba atendiendo en mi mal inglés, tratando de explicarme, y el hombre me mira y me dice, vos sos colombiano, ¿cierto? Y yo le dije, sí, y me dijo, ay, no, yo te voy a hacer unos huevitos revueltos. Y ahí mismo el hombre entendió, un tipo de risaralda que llevaba sus años en Bélgica y nos hizo un muy buen desayuno porque él sabía lo que Entendió era. tu angustia de extrañar un verdadero desayuno colombiano. Entonces, por donde uno se mueve, encuentra un colombiano, generalmente lo reconoce en el metro por una grosería típica colombiana, de alguna forma dijo una mala palabra y uno ya sabe, este es de Medellín, por lo que dijo. Y así, eh, por toda parte se encuentra uno, por ejemplo, restaurantes como el Rinconcito Paisa. Debe haber uno en Montevideo, buscarlo, que debe haber uno. Tiene que haber. Sí. Ahora, con tu hija, ¿tenés miedo de que se vaya ella? O sea, ¿te parece que es No, factible? sí, ¿O mucho. Yo ya se creo, arraigó y es no. colombiana? No, ella es muy colombiana y muy paisa también, pero yo creo que hoy en día los hijos y los niños de este momento son más hijos del mundo que de un solo país, tienen muchas opciones y antes no sé hasta qué punto prefiera que busque sus caminos y considera que son por fuera. No estoy diciendo pues que lo tenga que hacer ni que no me sienta cómodo si se queda en Colombia, obviamente pues para mí es mucho mejor y sería muy feliz también, pero creo que la apertura que está teniendo la juventud hoy en día con redes sociales y un montón de cosas de conocer, eh, les abren como la mente frente a eso y tienen mayor probabilidad de buscar en otros países, otros horizontes. Con la otra cara de la moneda, que pues de pronto no sea tan fácil migrar muchas veces con los conflictos que se van dando en el mundo y se empiezan a cerrar puertas. Hoy tenemos X número de países que reciban, mañana serán X menos tantos porque hubo un conflicto y ya no se acepta. En fin, el mundo y sus bordes imaginarios hace que eso no tenga como un futuro completamente claro.
Entonces, puede que sí, puede que no, apoyaré lo que para ella pueda ser lo mejor. Pero ¿no te parece que la realidad colombiana hoy condicione que ella se tenga que ir? Pues es que, O nunca se sabe en Colombia, es que, nunca se es sabe. que, es que precisamente eso hace parte del Macondo colombiano, porque yo digo que acá aburrirse es muy difícil, porque uno todos los días se levanta a ver una noticia, a ver Twitter, a reírse de lo que pasa en el país, como para no llorar en cierto sentido. Y los cambios son impredecibles y estamos viviendo un momento político también especial, digamos, como para no ponerle otros adjetivos ni ponerle juicios de valor a eso, pero son cambios que uno no logra leer hacia dónde va. Un viraje fuerte de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda de la noche a la mañana siempre tendrá todos los demonios que se quiera atrás de qué puede pasar. Y siempre te estarán mostrando referentes, mire Argentina, mire a Chile, no sé qué. Y pues creo que cada país vive sus realidades de una forma distinta, ¿no? No sé, entonces qué va a pasar ahorita o mañana o en 2 años o en 10 que Lucía esté tomando decisiones, no lo sé. Sí, ahora fui antes, justo era la primera vuelta de las elecciones últimas que tuvieron, y recuerdo que el vuelo de regreso a Uruguay era el día de las elecciones. Entonces yo, como buen extranjero, dije, le pregunto a un par de colegas tuyos, o amigos en común, le digo, ¿será preferible cambiar el día? Yo porque no sé qué movimiento. No, tranquilo que ahora hace unos años que no hay ningún tipo de explosión ni nada, pero con una naturalidad que yo dije, me quedo más tranquilo. Es Y lo una realidad otro, trágica, es una realidad trágica eso, Sebas, que eso. el colombiano se acostumbra a un montón de cosas que no deberían ser costumbre y nos hemos acostumbrado a fuerza de golpe. ¿Y vos te parece que esa costumbre, o sea, uno vive como dijiste hace un rato, uno vive la realidad y ve la realidad que vive, ¿no? No puede, si no conoces otra realidad, esa es tu realidad. Pero esa, no sé cómo decirlo, me acuerdo de estar ahí y ver declaraciones en la prensa de gente, habían extraditado, no me acuerdo el nombre, no viene al caso, pero era un personaje vinculado al asesinato de niños y se le adjudicaban que había embarazado 40, 50 niñas, acusado de 1000 crímenes, creo que había vuelto de Estados Unidos, lo habían extraditado, y había gente que lo defendía. Yo decía, ¿pero cómo que lo defendía? Y allá el tema de la muerte y esa polarización que hubo entre guerrilla, paramilitares, gente que apoyaba de un lado, me hizo ver una frase de que decía que Latinoamérica, y Colombia es fiel reflejo de Latinoamérica, es la bella y la bestia, es la belleza de la geografía, de la calidez humana, y también la bestia, que es estas cosas, ¿no? Que uno ve prendiendo la televisión ese día, o cosas que ve caminando por la calle en Colombia. Sí, la polarización ha sido, pues desde que yo tengo memoria, parte de la vida cotidiana colombiana. Y inclusive lo que se llama el centro o no tener una posición de un lado o del otro siempre es mal vista y de una u otra forma el que tiene una convicción de un lado, si vos tenés ideas de centro, de una te tira para el otro lado sin preguntar, o sea, No hay grises. inmediatamente no hay unas tonalidades, hombre, no en el grueso, no puedo decir que en el 100% de la población, pero lo vivimos inclusive todos los días entre nosotros mismos, entre los compañeros, si este algoritmo de religión, política y fútbol no se habla en público, sí que es cierto en Colombia. Eso son temas muchas veces vedados. Vos no puedes estar de una vez con cualquiera en un taxi conversando de lo que va a pasar mañana en las elecciones, porque no sabes cuál fervor hay detrás de ese colombiano y uno muchas veces prefiere evitar
discusiones que en las casas, o sea, en la familia, hay miles de historias de personas que básicamente rompen por un tiempo inclusive relaciones en medio de una contienda electoral por eso, porque la polarización es marcadísima y hace parte ya como hasta de la cultura colombiana, es desde liberales, conservadores, derecha, izquierda, en fin, miles de cosas de partidos políticos que pues finalmente no son los que te van a traer la comida a la mesa y no vale la pena como que te enfrasques en eso, ¿cierto? ¿Y dónde te parece que puede estar la raíz de eso? Porque la otra vez leí, creo que lo comentamos, una biografía de Simón Bolívar, y vos veías la historia de ese tipo, decís, este era colombiano, ¿no? Desde la epopeya más grande de cruzar las montañas en caballo, de un lado para otro infatigablemente, dramas, ¿no? Dramas amoríos, era como una enorme telenovela, y ese tipo vivió ahí, fue un monstruo, digamos, de la liberación latinoamericana, eh, do, lideró y dominó más tierra que todo Estados Unidos, o sea, creo que en tamaño y en superficie, en algún momento Simón Bolívar tenía más territorio conquistado que lo que llegó a conquistar Napoleón. ¿Dónde te parece que están las raíces de esa polarización? ¿Está en la riqueza de Colombia? ¿Está en su geografía, en su gente? Es toda una mezcla de todo. ¿Dónde están los orígenes del Macondo que describió García Márquez? No, yo estoy hasta por pensar que están los genes ya, Sebastián, eso está tan arraigado que aquí se ha escrito mucho y han salido muy buenos análisis al respecto, tratando de ir atrás y de ver dónde, como los orígenes de la violencia y se pueden ir hasta esa época eh, de la liberación de Santander y de Bolívar y en fin, un montón de cosas. No, no es mi terreno, yo lo leo más como mi hobby, pues no lo conozco a profundidad, pero creo que lleva años enquistado en el relacionamiento del colombiano eso de tomar partido con toda. Y mi papá, por ejemplo, era liberal. Acá liberal es partido rojo, digamos, y el conservador partido azul. Y hubo una época en los 40, 50 que se mataban por el solo hecho de ser de uno u Pero se otro mataban, bando. Sí, sí, realmente sí, se mataban. literal. No, literalmente, literalmente. Fue una época que inclusive en la historia conoce como la violencia, o sea, es una época bien oscura también de Colombia. Y él durante muchos años votaba liberal porque era liberal. El que fuera el candidato del liberalismo, él lo votaba, fuera quien fuera. Ya con los años y ya muy mayor, muchas veces lo escuché decir que se sentía traicionando al partido, pero que él no era capaz de votar por la persona que estaba representando el partido. Y digamos que, como me decía él, yo ya viejo aprendí que ese tipo de fanatismos frente a un color o una postura no conducen a nada bueno. Y acá, vuelvo y te digo, el centralismo o el término que se tiene para el centro es los tibios. Partamos de esa forma de referirse a una Sí, postura. como algo que está mal. Sí, Si vos sos sí, sí. tibio, no No, sos colombiano. no tomas partido, no te comprometes, y creo que es una visión distinta donde hay puntos medios muy importantes en muchas cosas. Pero sí, la polarización siempre ha estado, es otra de nuestras grandes características. Camilo, ¿vos recordás cuándo decidiste ser médico? ¿Dónde, buscando orígenes, dónde nace tu gusto por la medicina o interés? ¿Cómo llegaste a la medicina? Yo me crié con muchos tíos en la casa de los abuelos y tíos con diversas profesiones, muchos de ellos cuando yo vivía en esta casa grande, como la llamábamos la Casa Blanca, eh, muchos de ellos estudiando en la universidad y tenía un tío médico, tengo un tío médico y fue como referente en muchos aspectos
para la decisión. Durante la carrera perdón, durante la formación en el colegio, yo seguí un bachillerato que en esa época en Colombia se usaba como una especie de profundización. Podías hacer un bachillerato en ciencias sociales o en ciencias naturales. El mío fue en ciencias naturales, entonces veíamos mucha biología, química, física, en fin. Y se fue reforzando ese gusto como por entender la biología principalmente, y entré a medicina como por ese par de influencias. Y dentro de medicina, pediatría. Pediatría sí fue tardía en la carrera. Nosotros en el pensum en que yo me formé veíamos pediatría en el 9º semestre, siendo, digamos, como 11 semestres la parte de formación y la parte del internado, otro par de semestres. Entonces, cuando yo pasé yo fui varias veces distintas especialidades, pues siempre supe que me iba a especializar, pero inicialmente fui psiquiatra, después fui ortopedista, después fui anestesiólogo. Por cada cosa que pasaba me iba gustando mucho. Pero hubo un punto de quiebre en la pediatría. Me gustó mucho cuando la hice, pero en el internado tuve la oportunidad de salir como fuera de Medellín a una zona de Antioquia hacia el norte, como hacia el Mar Caribe, que se llama el Urabá. Es una región de Antioquia que es donde se siembra mucho plátano, mucho banano, y se exporta bastante. Es una zona pues muy conocida por eso. Y allá estuve en un municipio que se llama Turbo, donde la Universidad de Antioquia tenía un programa de recuperación nutricional de pacientes desnutridos, un centro, digamos, como piloto de recuperación nutricional y de enseñanza de la estrategia IEPI. Y ahí se formaba personal aledaño y se recibía a todos los niños en proceso de recuperación nutricional de esa zona. Entonces allá hice la rotación. Un profe pues que me marcó mucho fue el doctor Carlos Bernal, que era encargado y fue como mi mentor en la pediatría, el encargado como de esas salas, y muy conocedor de diarrea en la época del doctor Pizarro, y hicieron pues como muchos avances al respecto. Y allá empecé a ver que con la pediatría uno veía un rango muy amplio, no te quedas en un solo rango de edad, ves desde el que acaba de nacer hasta el que ya es un adolescente, casi un adulto. Y lo otro es que se era feliz, porque una de las cosas que yo quería como hacer en la vida es como disfrutar lo que hacía, ¿cierto? Y con los niños, vos mejor que nadie sabes que uno tiene momentos pues muy tristes y muy duros también, pero momentos muy alegres, y los niños por esa honestidad nata que tienen, te transmiten un montón de cosas buenas, no te están engañando, no te están queriendo, no están buscando una incapacidad, no están buscando nada, además con su enfermedad, no, ellos son transparentes en lo que está pasando, y sentía que lo disfrutaba y que eso era como lo que quería. Entonces ahí en esa rotación de internado, creo que se consolidó el gusto por la pediatría. Finalmente terminé haciendo ya el rural, en esa zona, y siendo una zona como medio, aunque no es tan lejos de Medellín, está aislada por la comunicación por tierra, no es fácil. Entonces sacar un paciente de esa zona es muy difícil, suele ser en avión, porque pueden ser 8 horas de camino, 10 o 20, dependiendo cómo esté la carretera. Sí, o Entonces, llueve cuando y se tenías, cae un sí, camino, ya, quedan y te aislados. quedaste. Entonces, en ese hospital nació mientras yo estaba haciendo rural, la iniciativa de crear como una unidad de cuidados especiales para estabilizar pacientes que nos llegaran enfermos, muy enfermos, y que no pudiéramos sacar inmediatamente. Entonces, a varios médicos del hospital nos mandaron a Ya eras Medellín. pediatra ahí. No, ahí estaba haciendo el rural. Okay. Nos mandaron a Medellín a formarnos en unidades de cuidado intensivo en cosas básicas de manejo de vía aérea, catéteres centrales, manejo de un ventilador,
como médico general es para estabilización en la zona y creo que ahí se combinó el gusto por el cuidado intensivo. Entonces ya cuando terminé mi rural, digamos, que me quedé trabajando otro tiempo ahí, volví, pasé a la residencia y empecé pediatría, pero como con la idea de eso del cuidado intensivo. Ahora, vos sabrás, como pediatra y pediatra intensivista, que cuando te presentas como pediatra, la gente con el que estés hablando te recibe como, ah, qué lindo, hace pediatría, le gustan los niños, qué corazón, hasta que decís que trabajás en una UCI. Y ahí la cara es como que no saben qué decirte. Así Ahí es. me contaste un poco de cómo, claro, no saben si decirte, estás loco, Lo siento mucho. lo siento mucho, lo que debes sufrir. Claro, es un mundo desconocido. En la pediatría, todos los que, todos los que fuimos niños, parece una pavada, pero tuvimos contacto con pediatras, ¿no? Por defecto, siempre el pediatra es un referente para cualquier familia y en nuestras vidas, pero no el pediatra intensivista. El que trabaja en CTI, el pediatra que trabaja en CTI, ve pocos niños. O sea que tu gusto por la pediatría intensiva fue ese. Y o sea, nació ahí con esa rotación. Hoy en día estás haciendo docencia y también pediatría intensiva, básicamente es lo que más haces, Solo pero, hago eso. pero nunca renegaste la pediatría general. Y ahí es que te iba a preguntar, renegaste porque, vale, para el que escuche esto, muchas veces los que hacen solo CTI, cuidado intensivo, se piensa que son intensivistas y no pediatras antes. Pero bueno, vale la aclaración para destacar, y bueno, ahí viene la pregunta, es tu interés por la pediatría general y sos un gran abogado, digamos, de los problemas de los niños, no solo de los niños críticos, sino de los niños colombianos, en tu caso, y de la pediatría en general. Sos referente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, te has, te has movido en un mundo fuera de UCI, extra UCI. ¿Cómo es explicarle a algún colega que esté fuera de Colombia, cómo es el Macondo hospitalario de pediatría? Acá nos pasa una cosa muy particular con la pediatría y es que se siente al interior de los que la hacemos como una medicina de segunda categoría porque no se le presta la atención que se le brinda desde entes gubernamentales o desde los mismos administradores hospitalarios a la que se le ofrece a la población adulta. Siempre digo que cuando hay que sacar un afiche para promocionar algo en un hospital, siempre saldrá un niño en manos de una enfermera y eso mueve corazones, billeteras, infraestructura, todo lo que quiera. Es como la Pero foto a del la hora, político en campaña con un niño en brazos, dándole un claro, beso a un niño. pero a la hora de potenciar los servicios de atención pediátrica, siempre hay mil excusas. Y lo discutíamos en muchos escenarios en pandemia, que entendíamos cómo el mundo se volcaba alrededor de lo que estaba sucediendo y convertía todo los centros de atención en torno a la enfermedad y ponía todos los esfuerzos y los recursos para ello. Pero ahora que estamos viviendo situaciones, hombre, guardando las proporciones, pero de picos respiratorios fuertes en la ciudad, donde las camas de pediatría no dan abasto, que creo que pasa lo mismo en muchas partes de Latinoamérica. Nadie se vuelca en la misma proporción o con una significancia pues como correlativa a hacer algo también similar en crecimiento de camas pediátricas. Entonces esa discusión se ha dado varias veces en la ciudad y se ha tratado y en el país como tratar de entender por qué lo que hemos escuchado muchas veces decir de administrativos que la pediatría no es rentable. ¿Qué quiere decir eso? A mí hábleme de rentabilidad social, de sacar adelante un niño de 8 meses, un año, que está cursando con una infección respiratoria, que tiene 60, 70 años de vida productiva por delante y no me hable de que cuesta poco tratarlo y que no retribuye mucho en el inmediato a las finanzas de un hospital, pero que la rentabilidad hay que ponerla en números sociales
No tengo ninguna duda, porque cuando usted invierte mucho dinero en el señor de 75 años que se infartó, tiene todo el derecho ese señor de recibir la atención porque hace parte de la sociedad, pero debería tenerse la misma fortaleza y el mismo ímpetu en sacar adelante el proceso de un niño de 8 meses que tiene todo un futuro por delante. Y yo no he podido entender muy bien por qué no es rentable, por qué los hospitales no quieren hacer pediatría o lo ven, siempre termina viéndose como algo de caridad, como algo de lo hacemos porque es necesario, pero es que ustedes no producen, no sé, eso no, nunca me termina de Obviamente para cerrar. un país es mucho más rentable en términos país salvarle la vida a un niño de 8 meses que tiene 70 años por delante, 80 años por delante por vivir y para aportarle a la sociedad, a la comunidad, que es salvarle la vida a un señor, señora de 90 años en una UCI. Es Y decir, esa eso, discusión, y esa lo que es discusión bueno que está. aclares, esa discusión, cuando viene de los gestores de los sanatorios, de los hospitales, sobre todo del ámbito privado, que no es rentable porque no venden servicios. O sea, cuando uno tiene una gama de productos, porque la medicina no deja de ser un producto, y de ultra tecnología y bla, 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 puede vender esos servicios, por ejemplo, a los estados, pacientes de los estados, y ganar mucho dinero con eso. Lo mismo que las clínicas ultra especializadas, ni que hablar en CTI. Que claro, el CTI se vivió muy, muy claramente en la pandemia, que se expandieron camas de UCI de adultos, eso pasó en todo el mundo. Y posterior a lo peor de la pandemia, que ya lo pasamos, por ejemplo, este año, que fue un año bastante normal, tanto en Colombia, en Uruguay, las que se colmaron fueron las camas de pediatría, que fueron las mismas de siempre o menos. O menos. Capaz que ahí está el tema de lo no rentable para hacer negocio. O sea, uno no hace negocio a nivel privado, pero sí hace mucho negocio a nivel país. Y vale aclarar que Colombia, y eso explícamelo vos, cuáles son los problemas de la infancia colombiana. Colombia es considerado un país de mediano o bajo recurso, y hay mucha pobreza y hay muchas enfermedades que quizás en otros lados de Latinoamérica no hay. La heterogeneidad del país también da para una diversidad sí, una diversidad de realidades. Dentro del mismo país e inclusive dentro de una misma ciudad pueden haber 3 países distintos y pueden existir 3 condiciones de vida completamente distintas. Entonces, en un ambiente hospitalario, digamos, de alto nivel de complejidad, puedes estar viendo la realidad del desnutrido agudo grave, con todo el cortejo de lo que es ser un desnutrido agudo grave, hematoso, con la piel vueltanada, con las infecciones, en fin, de una carencia de servicios básicos con 3 o 4 parásitos encima, y sin un soporte social adecuado, y puedes al lado tener un paciente que en su cuatrimoto, en su finca, se quebró la pelvis y llegó en un choque hemorrágico, por ejemplo. Son dos realidades que el paciente de la cama, la mamá de la cama, no tiene con qué alimentarse durante esa estancia, y la vecina se da cuenta de lo que está pasando, y ahí se da también un golpe de realidad la familia. Entonces, los escenarios que tenemos de enfermedades dentro del país son muy disímiles, y las brechas, como en toda Latinoamérica, son muy amplias en ciertos aspectos. Y lo mismo pasa con los servicios de atención. Usted puede tener hospitales ultra especializados con tecnología, digamos, que no tendría que envidiarle ningún hospital del primer mundo, y tiene centros de salud sin alcohol. Y eso es el diario Sí, es para llorar. alrededor del país. Entonces, muchas veces uno le llegan pacientes que uno dice, pero y en el primer nivel, no, es que no existe, doctor, no hay ni siquiera médico. El médico renunció hace 2 meses porque no le han pagado hace un año.
entonces no tenemos médico allá. Son realidades muy duras y que son los grandes retos que se tienen al interior del país y a lo largo de Latinoamérica, de cerrar esas brechas un poco y mejorar la calidad de vida eh, para el común de la población. Y el cambio demográfico, ¿no? La migración del campo a la ciudad, las ciudades que son cada vez más inhabitables. No sé, ahora estuve en Bogotá y para trasladarse de un El lugar a otro caos de la ciudad vehicular. era 2 horas, 3 horas. O Sí, sea, sí, sí. el Bogotá, el rolo, se acostumbra a que para ir a trabajar entre ida y vuelta, cada día pierda 2, 3 horas de su vida simplemente en el transporte. Y Sí, eso es también el crecimiento descontrolado de la inmigración de gente del campo a la ciudad, que deja desprotegida además los servicios del campo, pues menos invierte en el campo. Y a su vez, las ciudades se vuelven cada vez más inhabitables, con los barrios sin servicios que han crecido desmedidamente en las grandes ciudades. Eso vive Medellín también, ¿no? total, total. Ciudades, perdón, que capaz de tener 1 millón de habitantes, ahora tienen 3. En poco tiempo, además, que no da tiempo a que los servicios lleguen a esas poblaciones. Entonces, eso es No hay muy notorio en planeación. Colombia, ¿no? Eso de uno cruza la calle. Primero que el clima es tan loco que puede estar lloviendo en la siguiente cuadra y sol en la anterior, bien de la Sí, sí, montaña. sí. Pero también esas inequidades de tener un centro de altísima tecnología y al otro lado, como dijiste vos, un hospital sin alcohol Y, para es, lavarse. y mire que esa inversión de una pirámide de atención donde lo más fuerte, o por lo menos así lo veo yo, debería estar en el primer nivel de atención, donde es donde más fácil va a consultar la gente, donde más rápido va a llegar, es donde más fortalecido debería estar el sistema para poder dar respuesta inmediata a lo que esté pasando. Obvio que tiene que existir el segundo, el tercero, la complejidad tiene que existir, porque es que no nos podemos quedar solamente tratando lo básico. Pero si lo básico no se trata bien, pues entonces a la unidad de cuidados intensivos, al CTI, va a llegar el chocado por diarrea, que además ya tiene disfunción orgánica, porque no se le pudo brindar en el primer nivel la canalización, los líquidos, la estabilización, porque no había con qué, y tuvo que viajar hasta una ciudad a 70 kilómetros de distancia, cruzar no sé cuántas vías rurales para hacer algo que ya no solo es la estabilización, sino pagar la deuda que tiene orgánicamente ese niño. Y lo vivimos todos los días, choques sépticos fuertes, salidos de control, con disfunción orgánica, que terminan en soportes vitales que no deberían haber tenido que llegar a eso. No se debió haber tenido que invertir tanto. Nosotros jocosamente, porque eso es otra cosa que tiene el colombiano que hace chiste de la tragedia muy fácil, jocosamente decimos que con lo que tratamos un niño, por ejemplo, indígena, con desnutrición y diarrea y todo lo que se le hizo y lo que terminó necesitando una unidad de cuidado intensivo, con eso se hubiera pagado el acueducto de la vereda en la que vive y se hubiera podido hacer hace 10 años. Eso pasa, y pasa en todos nuestros países. Hace un par de días le di el alta a un niño que no tenía agua en su casa, agua potable. Tenía 100 metros el baño más cercano. Es algo como que no cabe en la mayoría, bueno, no se ve en la televisión. En general no se ven esas cosas, esas realidades. Y en Colombia, además, con el tamaño que tiene, se magnifica todo. Una cosa que me llamó la atención, no sé si debe estar sucediendo en Medellín también en las últimas visitas a Colombia, es el tema de la crisis venezolana económica y la inmigración o la emigración hacia Colombia. Contame un poco eso, cómo se está viviendo, porque es una masa de gente que ha ido a vivir a Colombia con todos sus problemas, ¿no? Porque además son gente que viene muy mal, que fue a la penuria económica de golpe. Venezuela, además, que era un país que estaba muy bien económicamente hace 20, 30 años. Me contaban que muchos colombianos iban a Colombia a trabajar en la época esa que estamos hablando de tu infancia, Sí, adolescencia, sí, y ahora se sí, sí. invirtió, digamos. ¿Qué problemas hay
en general, ¿no? Poblacionales que estás viendo, porque además esas familias vienen con niños, obviamente. Sí, la problemática creo que es en todo el país. Obviamente la zona fronteriza la vivió primero y más fuerte, pero de ahí la diáspora ha sido por todo el territorio nacional y por muchos países de Sudamérica. Eh, con todos los problemas que eso implica, por ejemplo, desde el área nuestra de atención, yo uno de los trabajos asistenciales lo hago en un hospital público, en el hospital público como más grande de Medellín. Y, y muchas de estas personas no están documentadas todavía en el país, no tienen en regla su identificación, lo que llamarían en otros países el DNI, en fin, y no se han podido vincular al sistema de atención en salud. Colombia tiene un modelo en el cual usted tiene que estar identificado y tiene que estar como censado dentro de unos rangos para saber qué tipo de nivel socioeconómico tiene, para saber cómo se clasifica, y con eso, si es contribuyente, si es trabajador, pues iría a un régimen contributivo, y si no, a un régimen subsidiado por el Estado. Entonces, al estas personas estar en esa, digamos, limbo jurídico, muchas veces no tienen no saben ni dónde consultar, y terminan los hospitales públicos asumiendo la carga de la asistencia, con lo que implica, por ejemplo, el hospital en el que trabajo tiene una vocación materno-infantil, entonces se atienden muchos partos, y la mayoría de las mujeres venezolanas en embarazo terminan yendo allí, con todo lo que implica no haber hecho un control prenatal. Pues ya de ahí empezamos Claro. en deuda, y no es lo mismo la atención de ese parto en esas condiciones, muchas veces sin saber ni siquiera cosas como la edad gestacional o cómo está el estado, digamos, de Sí, sí, infecciones gente que huye de perinatales. Venezuela Sí, sí, con lo sí, no, puesto y con sale nada, y no sabe no nada. tienen, no tienen el carnet de vacunas del niño, saben que le han puesto algunas vacunas, pero no saben cuáles. Eh, o le han hecho cirugías allá, pero no, tampoco saben en qué estadio va de, por ejemplo, correcciones cardíacas, y, en fin, entonces es un volver a empezar, y con el soporte social alrededor. Siempre en la enfermedad, y eso lo hemos discutido también en otros escenarios, Luis y yo, no es la enfermedad, es lo que hay alrededor de todo lo que vive ese niño. Entonces, la parte aguda de sacarlo de la bronquiolitis, bueno, lo hacemos en el hospital, pero ¿qué le sigue a ese niño después con un contexto familiar en el que está? ¿Cuántas veces va a poder consultar de nuevo a revisión? O si tiene una enfermedad crónica, ¿cuántas veces va a poder acceder a los tratamientos? Es un verdadero drama alrededor. Solo hablando de lo nuestro, que es la atención médica, pero con todo lo que implica la migración a un país, y la explotación que se puede venir detrás de eso. ¿Cómo, así como, cómo estas realidades que está viviendo Colombia hoy, una realidad política particular, ahora, bueno, cambió el gobierno, pero venimos de una pandemia, o sea, la peor crisis sanitaria de nuestras vidas, esperemos que sea de las nuestras por lo menos, Que nos esperemos que no toque. haya otra, que no nos toque otra. Así. ¿Qué cosas ves ahora para pandémicas en Colombia? Me explico, que no estén vinculadas a COVID, pero sí, sí directamente vinculadas capaz a la respuesta a COVID. Digo, desde tu punto de vista como padre, como ciudadano colombiano, digamos. ¿Cómo está Colombia post pandemia? ¿Cómo quedó? Eh, yo creo que no lo sabemos muy bien, porque el mismo cambio de gobierno que hubo hace, no creo que a ustedes les pase tanto en Uruguay, pero de gobierno a gobierno siempre se tapan cosas, y no se reconocen todas las que fue de este, y cuántas pasaron al siguiente, como para no saber de quién fue la responsabilidad finalmente, que se diluyen ahí las vainas. Pero la inversión económica que tuvo que darse alrededor de la pandemia, en infraestructura, en atención, en vacunas, en subsidios, lo que se dejó de producir por parar la economía como la paramos, lo que pasó con la tragedia en las escuelas, en parar todas las clases,
los retrasos que estamos viendo, y lo ven más mis colegas de servicios ambulatorios en el neurodesarrollo de los niños, en el lenguaje, todo eso va a pasar factura en algún momento. Las discusiones al respecto de qué tanto lo que vivimos va a empobrecer más a los pobres, qué tanto lo que no pudieron en medio de la pandemia tratar de seguir luchando pues como por el sustento y hacer ese break, eso que tanto rompió la economía de esas familias más frágiles, que tanto la parte mental, que lo hemos visto y también lo hemos discutido, de las personas en estos momentos se está viendo muy afectado y los servicios psiquiátricos, los colegas de psiquiatría me dicen pues que desbordados en muchas de las enfermedades, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, en fin, todas esas cosas, sin lugar a dudas, tienen su origen ahí. No de la pandemia, como no es que el virus haya, no, lo que hicimos para controlar o para tratar de controlar la pandemia, las repercusiones que eso va a tener, lo que hicimos bien o mal, no sé, pero en esos aspectos la economía, si ve uno la carestía, por ejemplo, en estos momentos en el país, son muchos los factores, no solo eso, hay un aumento fuerte del precio del dólar, que la guerra en Ucrania, que todo lo que nos cuentan pues ha tenido influencia, pero la pospandemia sabíamos que iba a tener muchas de estas cosas en repercusión. Y bueno, Camilo, tendremos que apechugar y salir lo más airiosos y en nuestra profesión cuidar a los niños lo más que se pueda, los niños que siempre son los olvidados. Y la pandemia nos mostró eso, que siempre quedan postergados. Uno de los profes de pediatría, pues que me marcó mucho, tenía reiterativamente una frase que presentaba en sus conferencias, que decía que en los momentos de crisis, los niños y las mujeres son los primeros en sufrirlas y los últimos en recuperarse de la misma. Y es así, es patente, eso es lo que vivimos todos los días, nuestra atención. Camilo, te agradezco por este rato, te mando un abrazo y bueno, lo vamos a tener que cruzar en algún momento, de nuevo. Ya, creo que nos veremos pronto. Te Sebas, mando muchas un gracias abrazo. por la invitación y espero que tu podcast siga adelante y mostrándonos muchas otras realidades, que es lo que finalmente he visto en los que has ido sacando. Te mando un abrazo, Camilo. Igual.